Noches, Buenas noches. paz a cada uno de ustedes. Eh, Hay algo, creo que bastante importante con respecto a la adoración, a lo que el tema que se está llevando. Y creo que puedo estar equivocado con respecto a mi percepción de que hay demasiados músicos en la iglesia de Dios, pero no hay adoradores. Y me refiero a que muchos, muchos tocan muy bien los instrumentos y de verdad, qué buenos son. Y no estoy juzgando, de verdad, simplemente que he notado algo o un patrón yo en esto, en que eh, cabe mencionar y da la casualidad que muchos de estos hermanos que son muy buenos tocando, son muy buenos músicos, porque es la verdad, músicos, pero carecen de bastante de las escrituras, leen muy poco, conocen muy poco de las escrituras. Y creo que no es eso la adoración, o sí, no sé, quisiera que me disiparan esta duda. Mucha razón, Iván. Yo fui uno de ellos. Eh, una Que el cosa Señor es, te perdone, hermano, mande. que el Señor te perdone. Yo fui uno de ellos, músicos de iglesia que solo me dedicaba a tocar y muchas veces a quererme lucir. Lo, lo admito, es la verdad y muchas veces yo empecé a tocar en la congregación a los 14 años, empecé con el bajo, luego a veces faltaba el pianista y yo tocaba el piano y, y me di cuenta, bueno, ahora me doy cuenta, yo pensaba que eso era adorar, que eso estaba bien y de la misericordia de Dios muchas veces Él se movió dentro de la adoración que hacíamos. Hay muchos testimonios, pero mi vida en lo personal y yo conocía con los músicos que yo tocaba, no estábamos bien. eh, y muchas veces Dios en su misericordia se mueve, pero exactamente no es lo mismo músico que adorador. Y muchas veces también hay adoradores que no son músicos. Recordemos cuando Jesús entra a una casa, llega una mujer que no era músico y derrama su perfume y lava los pies de Jesús. Y muchas veces Dios se mueve dentro de la congregación en el momento de la adoración, no por los músicos, tal vez por las personas, las Marías que están dentro del pueblo con su adoración. Repito, ser músico no es ser adorador. Puede ayudar. De hecho, la música es una herramienta que nos lleva a la adoración. Y algo que en la primera clase, en el segundo grupo, me hicieron una pregunta. Decían, ¿es Decía, es necesario necesario estar estar hincado hinchado. para poder adorar a Dios? Y yo les decía, no, la adoración es la revelación que tú tengas de Jesús es conforme tú vas a adorar. Si tú ves a Jesús solo como tu Salvador, a un Salvador no se le ama. Tú puedes ir en la calle y estar a punto de ser atropellado y alguien te jala de los cabellos y te salva. Tú puedes estar agradecido y tal vez nunca más lo vuelves a ver, pero no sientes un amor hacia esa persona que te salvó. Igual no puedes sentir el amor hacia un juez que te haya sacado de una injusticia.
la revelación que tú tengas del Padre, la revelación que tú tengas de Jesús, va a ser tu adoración, va a ser el resultado de tu adoración, más bien. Entonces, la adoración no es a través de la música ayuda mucho, es un instrumento, por eso en el cielo hay arpas, hay música, por eso Dios creó la música, porque Él mismo es música. Eh, la NASA en el 2008 hizo un experimento, detuvo con ciertas máquinas, detuvo la luz, la velocidad de la luz es a 300,000 kilómetros por segundo, y detuvo la luz y empezaron a escuchar ruido y la detuvieron más y empezó a escucharse música. Entonces la luz es música, solo que a alta velocidad se ve un resplandor y no se escucha nada, pero la luz es música. Está comprobado científicamente y dice que Dios es luz, entonces Dios es música. Por eso a él le gustan los instrumentos. David conocía su corazón y él empezó a armar, empezó a crear instrumentos. David inventaba instrumentos para poder estar en adoración y Dios siempre mandaba, bueno, en algunas ocasiones mandaba a la tribu de Judá, que significa alabanza, por delante, mandaba a la música por delante, mandaba trompetas, tambores por delante para la guerra, porque Dios se mueve en la música. Pero no quiere decir que en toda la música que se toque en una congregación o en un disco de personas cristianas, ahí esté metido Dios. Hay tres tipos de música, eso se ve en la escuela de música: la música de cabeza, la música de pecho y la música de las entrañas, tanto en lo secular como en el cristiano. La música de cabeza es más como jazz, acordes difíciles que se tiene que estudiar mucho y tener un entendimiento abierto de la música para entender y disfrutar ese tipo de música. Por eso el jazz, para muchos que no conocen de música, les suena algo aburrido. Para los que sabemos algo de música o los que saben más profundo de música, el jazz es algo emocionante, algo que uno lo disfruta. Pero hay un segundo tipo de música que se llama la música de pecho, la que mueve corazones, la que mueve emociones. Tú puedes estar contento y te subes a un taxi y hay una canción que está hablando de depresión y de repente te sientes triste y dices, pero ¿por qué? Porque hay personas que saben mover acordes para cambiar las emociones de las personas y muchos de ellos, muchos cristianos, músicos de iglesias, saben utilizar esos acordes y el pueblo de Dios dice, wow, se movió Dios, mira, fue algo tan hermoso, pero la verdad, muchas veces Dios no estuvo ahí. Fue la capacidad de los músicos de cambiar el ambiente y no la capacidad de los músicos de tocar el corazón del Padre para que Él se manifieste. La adoración es tocar el corazón del Padre, tocar el corazón del Hijo para que ellos sean manifestados, para que ellos sean revelados. Y sí, los músicos de la iglesia muchas veces están más lejos de la adoración y complace al Padre, están más cerca de la emoción y de lo que uno puede lograr con la música. ¿Cuál es el músico de las entrañas? El músico de las entrañas es donde está el espíritu. Entonces, tanto en lo secular, tú puedes ver videos, conciertos que cuando están tocando, mucha gente se empieza a suicidar, eh, hay orgías sexuales, hay mucha perversidad, porque la música, o más bien los músicos, están moviendo con su música, la música de las entrañas, y eso lo enseñan en escuelas de música secular. Eh, Cuando logras tocar con tu espíritu, la música se convierte en lo que tú eres y puedes
si en tu mente, en tu vida hay eh, eh, pensamientos de muerte y solo estás con esto, puedes hacer que personas se suiciden por lo que tú estás llegando a tocar, por tus entrañas, por tu espíritu. Y en lo espiritual también, yo conozco en persona músicos que han resucitado solo con la música a una persona con 2 días de muerto. Ahí en un pueblo que acostumbran a velarlo mucho tiempo, estaba el muerto y era un pianista, un saxofonista y una violinista, y nunca oraron, solo estaban tocando y resucitó. Hay personas que se meten tanto con Dios que cuando su música es tocada no necesita palabras. Dios, el Espíritu Santo, va a través de la música. Eso es tocar con las entrañas. Y no, o no es que no lo hayan alcanzado, sino es que los músicos, por lo general en las iglesias, estamos conformes con lo que tenemos y el reconocimiento humano, y no nos buscamos a meter lo que Dios nos puede dar y podemos hacer a través de la música con Dios, con el Espíritu fluyendo. Hay un hermano que se llama Jason Apton y lo invitaron a una iglesia en Oklahoma a ministrar en el tiempo de la alabanza. Este varón se mete hasta 3 meses de ayuno antes de un evento, y su música trae vida. Y estaba tocando en la iglesia, en la congregación, y entró un hombre corriendo y dijo: viene un tornado contra la iglesia, váyanse. Allá en Oklahoma las iglesias casi todas son de madera, y él dijo: no se vayan. Él agarró el piano, empezó a tocar y le empezó a cantar al tornado. Al lado de la iglesia hay un arroyo, decía: te vas a levantar, vas a pasar la iglesia y te vas a deshacer en el arroyo. Y él tocando con su música, hablándole al tornado. Lo sé de mano viva, una amiga estuvo ahí en esa reunión y eso sucedió. El tornado venía directo a la congregación, se levantó, pasó el templo y cayó en el arroyo, ahí se desbarató. Pero son personas que se han dedicado y han decidido a meterse en profundidad con Dios, y con su música pueden lograr mucho. A eso es a lo que se le conoce como música profética. Vamos a ir poco a poco aprendiendo de la intercesión y la adoración, si Dios nos da los recursos y nos da el tiempo. Eh, pero a eso se refiere la música de las entrañas. Gracias, Judá, y con todo respeto a mis hermanos que están conectados, sigan tocando, sigan cantando a Dios. Eso solamente fue yo tenía esta duda. Y por último, nada más, si alguno, no sé, por mencionar nada más, hay un grupo que se llama Cracia May. Cracia May es chileno, y en la iglesia en Chile es interesante que a ellos los mandan hasta por allá. No son, no son protagonistas, váyanse para allá. Y toda la Sí. iglesia está adorando y ellos están por otro lado, pero están cantando, o sea, no están enfrente. Y la primera vez que lo vi dije: es interesante esto, porque y fluyen en la alabanza, en la adoración, y precisamente cantan, cantan la palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios la cantan. Entonces, es hermoso, que alguno no lo ha escuchado, búsquelo, se llama Gracia May, es bueno. Gracias, Judá, buenas noches. De nada, Iván. ¿Alguna otra pregunta, comentario, una aportación? ¿Es porque queda muy claro o es porque está aburrida la clase y se quedaron dormidos? Yo quiero pensar que porque quedó muy claro. Yo también.
Ok, hermanos. Y gracias Edwin, por la instrucción de la música de cabeza, de pecho y de entrañas. Gracias, muy edificante, de verdad. De nada, Iván. Eh, a ver, Lourdes Carmona. Hay dos hermanas que están con el micrófono. No sé si están preguntando y no la podemos escuchar. Buenas noches. Y tengo una pregunta. Ujú. Me pareció muy interesante esto de orar conforme a la voluntad de Dios y sí me quedé así como con dudas porque, bueno, de alguna manera hemos aprendido de que debemos de orar así, ¿no? Señor, pues no se haga lo que nosotros queremos, sino hágase tu voluntad. Y creemos pues de que pues Dios ya tiene establecido una voluntad, que todo ya lo tiene planeado, que todo ya está establecido, ya está planeado para el Señor, e inclusive pues por eso nos da sueños a veces, como que dándonos eh, señales de lo que va a ocurrir más adelante, ¿no? Entonces vamos orando así y y ese ejemplo que comentaste de esa persona que estaba enferma de cáncer y que se iba a morir, por ejemplo, eh, ahí ¿cómo sería la manera correcta de orar? Por ejemplo, si Dios ya había establecido el tiempo, porque nosotros creemos, ¿no? De que hay un tiempo de vida para nosotros, tenemos el día que vamos a morir, el día que vamos a partir, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo orar en una situación como esta, ¿no? Porque sí me quedé así con esa duda, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? También dice este versículo que Dios nos ha escogido para buenas obras que ya han estado planeadas desde un principio, ¿no? Entonces, como que no es orar por lo que nosotros queremos, sino precisamente por lo que Dios le tiene planeado para nuestras vidas. Hay, hay tres voluntades de Dios, están en Romanos capítulo 12. La voluntad buena, la voluntad agradable y la voluntad perfecta. La voluntad buena de Dios es que, y lo dice Pablo, una de las voluntades de Dios es que toda la humanidad venga al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y por qué muchísimas personas se van al infierno? Y muchas se van a ir todavía que siguen vivas al infierno y no se van a arrepentir, aunque es la voluntad de Dios. La voluntad buena es la voluntad permisible. Él permite muchas cosas. Yo voy caminando con mi hija y se cae. No es mi voluntad que mi hija sufra dolor, que se caiga, pero es algo que sucedió. Es la voluntad permisiva de Dios. Él permite que caigamos en pecado, permite que caigamos en enfermedad, permite que seamos atribulados, pero muchas veces no es la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. Hay un hecho muy amplio. La voluntad perfecta es las buenas cosas que Él ha preparado para nosotros. Pero muchas veces nosotros no caminamos en esas obras, sino estamos en la voluntad permisible de Dios. Muchas veces pensamos, ejemplo, nos ofrecen dos trabajos. En uno nos van a pagar 50,000 pesos, en otro nos van a pagar 10,000 pesos. Y se nos abre las puertas y decidimos, no, pues Dios quiere que que me vaya bien, que Él me quiere bendecir y acepto el de 50,000. Pero muchas veces Él no quiere que estemos ahí, Él quiere en el que estemos menos. Entonces, Él nos permite muchas situaciones, aunque no sea la voluntad perfecta de Dios. Es la voluntad permisiva. Entonces,
decíamos orar conforme a su voluntad. Estábamos viendo que en el momento de la adoración, y lo vimos al principio, la intercesión sin adoración no es efectiva. ¿Por qué? Porque al estar en la adoración con Dios, Él revela su corazón, Él revela su persona, Él revela lo que Él quiere, y después de la adoración, Él abre las puertas para iniciar la intercesión. Y momentos antes estuvimos viendo la voluntad de Dios revelada en nuestras vidas, y es orar sobre ella. Muchas veces pensamos que porque pasan las situaciones es porque la voluntad de Dios. Cuando Dios, bueno, Jesús se le revela a Saulo, le dice, y tú has sido llamado para padecer por mi nombre. Hechos capítulo 9. Capítulos después vemos que llega corriendo un profeta, Agabo, le quita el cinturón a Pablo y le dice, no vayas porque te van a pegar, te van a amarrar y te van a torturar. Y Pablo dice, Dios me llamó a padecer por su nombre y yo voy a ir. Y fue y padeció por el nombre de Dios. Pero yo creo, lo que yo puedo ver ahí es, tal vez Dios no quería que Pablo padeciese en ese momento. Por algo le había ido le había ido a advertir un profeta, no vayas. Pero Pablo había entendido, yo tengo que padecer por el nombre de Dios y voy a ir. Pero ¿por qué Dios le mandó un profeta a advertirle? Entonces, muchas veces conocemos parte de la voluntad de Dios y no la voluntad completa de Dios. Por eso decíamos al principio, tenemos que tener una vida de adoración, momentos de adoración antes de interceder, porque en la adoración Él revela su voluntad, Él revela su corazón, y al tener esa revelación empezamos a interceder conforme a su voluntad. Él nos oye, no conforme a lo que queremos, no conforme a lo que se nos plazca, sino lo que está escrito aquí, lo que en el momento de adoración Él nos ha revelado. Una de las voluntades de Dios es esa, que todos los hombres sean salvos. No sucede, y no quiere decir que nunca se va a hacer la voluntad de Dios, sino es la voluntad permisible. Muchos, de hecho, Él ha dicho que una tercera parte de la población se va a salvar, y las 2/3 de la población no van a ser salvas. ¿Por qué? Porque Satanás le quitó una tercera parte de la población de los ángeles. Dios se quedó con 2/3 de los ángeles, y Satanás se va a quedar con 2/3 de la humanidad, y solo una tercera parte de la humanidad se va a salvar. Eso lo dice Apocalipsis, dice que una tercera parte de la población eran los salvos. Entonces, aunque Dios ya designó cuántos van a ser salvos, su voluntad, a Él le gustaría que toda la población fuera salva. Entonces, orar conforme a la voluntad de Dios es, una, conociendo las Escrituras; dos, conociendo el corazón de Dios a través de la adoración. Pero cuando arrestan a Jesús, saca su espada y le empieza a tirar espadazos a un soldado y le corta la oreja. Y me gusta este ejemplo porque Pedro le cortó la oreja porque él era pescador. Si él fuera soldado o un asesino y supiera usar la espada, le hubiera cortado la cabeza, no la oreja. Al conocer las Escrituras, esta es nuestra espada, la espada viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, la palabra. Y es el corazón revelado también a la humanidad. Al conocer su voluntad, conocer las Escrituras, conocer nuestra espada, podemos ser más efectivos en nuestra intercesión. Entonces, el pedir, si es tu voluntad
o no es tu voluntad, no lo hagas. Eso no dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 14, dice que tenemos que orar conforme a su voluntad. No dice pidan si es su voluntad o no. Dice pidan conforme a la voluntad de Dios. Y aquí, una vez más digo, esta es la voluntad de Dios. Y en la adoración Él revela también su voluntad con nosotros. No sé si quedó muy claro o no. De hecho, todavía se va a seguir abarcando este tema el próximo viernes. No sé si todavía quedó alguna duda. Está entendible, maestro. Creo que sí nos da mucha luz porque a veces en la oración nos quedamos como decir, bueno, Dios ya sabe lo que va a pasar y, y ya no queremos seguir orando por una situación porque decimos, no, a lo mejor estamos ahí con lo mismo y con lo mismo y a lo mejor no es la voluntad de Dios, ¿no? Por ejemplo, estamos orando por un matrimonio y de mi hermano. Y entonces yo le decía, ¿no? Mira, dice la palabra que lo que Dios unió no lo separa el hombre, ¿no? Entonces yo creo que es necesario interceder, no, pero pues ya no me ama ni nada, ¿no? Y yo le decía, pero Dios es la fuente del amor, Él restaura los matrimonios, no te puedes dar por vencido así sin dejarle esta carga al Señor. Entonces, la manera de orar es muy importante, como comentas, porque si estamos orando, no, Señor, pues hágase tu voluntad. A la diferencia de decir, no, orar con las promesas o con la palabra de Dios, no, Señor, tú eres un Dios que restaura, o Señor, tú has dicho que lo que tú has unido no lo separe el hombre, Señor, entonces no lo separen los problemas, no separen las personas, Señor, no es muy diferente así orar con las promesas, a orar, no, pues hágase lo que tú quieres, Señor, así cambia y le da un sentido, pues diferente a la oración, pues con esa Así seguridad, es. esa certeza. Así es. Yo ponía el ejemplo, si mi hija me llega y me dice, papá, tú me prometiste una bicicleta, ahí me está obligando con mi misma palabra a comprársela. Eh, no es lo mismo a que ella llegue, papá, cómprame una bicicleta. Quiero una bicicleta. Y puede mover mi corazón y comprársela, pero cuando tú das la promesa a los hijos, es tu palabra la que está en juego. Si no la cumples, ellos van a ver que tu palabra no vale y que tu palabra no tiene, no es firme, no es fuerte. Entonces, después ellos pueden dudar de ti. Pero si ellos llegan, tú me prometiste esto, entonces estás obligado a responder y conocer las promesas de Dios, lo que Él ha dicho que quiere hacer en este tiempo y empezar a orar. Eso es una obligación del Padre responderla, porque Él lo ha prometido en las Escrituras. Eh, Aunque se oiga feo o tal vez suene hereje, que nosotros podemos obligar a Dios a hacer, si Él ya lo ha prometido, podemos interceder. Dios, tú dijiste, es tiempo que empieza el reino empezar a interceder, porque eso ya está escrito acá. Estamos viendo que son los tiempos eh, que, que la Biblia está marcando que van a ser cumplimientos de muchas palabras, de muchas promesas de Dios. ¿Y por qué se ha estado alargando? Porque la iglesia no lo está pidiendo. Hace unos días yo hablaba con un amigo y él me decía, es que ore yo o no ore, las promesas de Dios se va a cumplir. Y le dije, no, eso es una forma mediocre de pensar en el cristiano, porque Dios, aunque lo puede hacer, Él ha dicho que no va a hacer nada si la iglesia no se lo pide. Él se autolimitó. Entonces, sí, las promesas están,
y se van a cumplir hasta que la iglesia empiece a interceder. Cuando empezaron a interceder, trae al Mesías, trae la redención. Dios manda a Juan el Bautista que preparara el camino y después envió a Jesús a la redención, a la salvación, pero hubieron personas pidiéndoselo. Entonces, Dios, repito, se autolimitó a trabajar en la humanidad a menos que la misma humanidad se lo esté pidiendo. Él no nos quiere forzar, pero Él pone en el corazón de las personas a orar lo que Él ha prometido para que Él pueda hacerlo. Y eso es orar conforme a su voluntad. Lo Amén. otro, Perdón, es como la promesa ya está ahí, hay que hacer que baje del cielo a la tierra, ¿no? Es como arrebatar esa promesa, ya la tenemos ahí, hay que creerla y arrebatarla para que se haga efectiva en nuestras vidas, ¿no? así es, las copas de que vimos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 dice que estaban llenas de incienso. Entonces, imagínate, cada petición elevada en toda la historia es una copa. Y cada vez que se pide por algo, se va llenando la copa. Hay copas chiquitas, copas grandes, copas gigantes, dependiendo eh, la, la dimensión de la circunstancia, me imagino. Y hasta que se llena esa petición, es cuando se derrama el incienso de la copa y viene la respuesta. Entonces, entre más se le esté pidiendo a Dios que Él cumpla lo que Él ha prometido, se va a estar llenando, 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 llenando la copa hasta que sea derramada la petición.